Bien, abordaremos el análisis de sensibilidad, riesgo de proyecto, variables en las diferentes factibilidades de un proyecto, para saber cómo administrar los cambios en la gestión del financiamiento. Tenemos que la inversión siempre estará en condiciones de riesgo e incertidumbre. En el momento de tomar decisiones sobre las herramientas financieras en la que tu negocio debe invertir sus ahorros, es necesario conocer métodos para obtener un grado de riesgo, para saber qué tanto se está representando con esta inversión, cuánto puedes llegar a perder y cuánto puedes llegar a ganar. En el análisis de sensibilidad se le dice así porque es una técnica que es aplicada para valorar las inversiones, permitir el estudio de una posible variación de todos los elementos que puedan determinar esa inversión en función de alguno de los criterios de valoración de tu negocio, para también ver que se cumpla que la inversión es efectuable y saber cuántos tipos o formas de inversiones puede accesar tu negocio. Se puede analizar cuál es la cuantía mínima de uno de los flujos de caja para que la inversión sea efectuable, ayudándonos del valor actualizado neto y también de lo que es la tasa interna de retorno o rentabilidad. En el análisis de sensibilidad se considera como una primera aproximación el estudio de inversiones con cierto grado de riesgo. Debe permitir identificar los elementos que son más sensibles ante una variación. Este análisis permite determinar la viabilidad del proyecto con base en los números del flujo de efectivo que se produce durante un periodo del negocio. También lo que es el presupuesto del capital que se necesitará para llevar a cabo tal proyecto y el tiempo en el que se recuperará esta inversión para saber y establecer el riesgo que implica desarrollarlo. También tenemos lo que es el riesgo de el estudio de factibilidad de un negocio. En finanzas existe una relación entre lo que es el riesgo de inversión y los beneficios. Claro está que a mayor riesgo también sería mayor beneficio. Tenemos cierto grado de incertidumbre para conocer la insolvencia que puede llegar a tener nuestro negocio. El riesgo financiero incluye la posible insolvencia y la variabilidad de las utilidades disponibles para lo que es el dueño o los accionistas del negocio. A medida que una empresa aumenta la porción de pasivos, de contratos de arrendamiento y de acciones preferentes en lo que es la estructura financiera de la empresa, también se aumentan los cargos fijos. Entonces, la probabilidad de que la empresa sea capaz de satisfacer estos cargos fijos también aumentan, y a medida que la empresa continúe usando el apalancamiento financiero, crece la probabilidad de insolvencia. Y esto puede ser un riesgo alto, ya que puede conducir a la quiebra del negocio. Para disminuir los riesgos debe existir diversificación de inversiones, conocer en qué otros proyectos puedes invertir los ahorros de tu negocio. Seguimos. También debemos reconocer las variables que intervienen en las diferentes factibilidades de proyectos. Un modelo propuesto para la realización de estudios de factibilidad es una combinación de elementos en su conjunto que son técnicos y económicos. Se debe exigir al estudio de factibilidad reconocer variables donde intervienen los criterios cualitativos y cuantitativos, ayudado de los elementos de análisis y de los objetivos del estudio de factibilidad. Seguimos. En los elementos de análisis tenemos aquí varios puntos importantes que debemos conocer e identificar a partir de nuestro modelo, que será la información general del proceso inversionista, identificación del mercado potencial, segmentos en los que se va a trabajar, el análisis de demandas y ofertas que se originan por la inversión, valoración de la competencia existente,
especificaciones del proyecto de inversión, elaboración del cronograma de ejecución de la inversión, evaluación económica financiera, lo que son los criterios cuantitativos y cualitativos que anteriormente ya se había mencionado, lo que son conclusiones de factibilidad económica y análisis de riesgo o de incertidumbre. Y seguido de lo que son los objetivos del estudio de factibilidad. Finalmente se hace con el objetivo de saber si podemos producir algo, conocer si la gente va a comprar este producto, bien o servicio, saber si podremos vender lo que se está generando, lo que tu negocio está ofreciendo, definir si tendrás ganancias o pérdidas a corto o largo plazo, definir en qué medida y cómo se integrará a la mujer en condiciones de equidad, definir si contribuirá con la conservación, protección y restauración de los recursos naturales y el medio ambiente. Estos dos factores mencionados son muy importantes por las cuestiones sociales. Decidir si hacemos este proyecto o buscamos otro tipo de proyecto donde podamos nosotros maximizar nuestros recursos. Hacer un plan de producción y comercialización de acuerdo a lo que es la naturaleza de tu negocio, aprovechar al máximo los recursos propios, aprovechar también y reconocer cuáles son los puntos débiles de lo que es tu negocio, tu empresa, para poder reforzarlos, aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. También debes de tomar en cuenta aquellas amenazas del contexto en torno de lo que es tu negocio. Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles para así poder tener más utilidades y tener menos riesgo. Por último, obtener el máximo de beneficios o ganancias. Esto es o son los objetivos esperados de acuerdo a lo que es la factibilidad de un proyecto en cuestión de inversión, y es lo que espera cualquier tipo de empresa. El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para evaluar ese proyecto. Entonces, en resumidas cuentas, el proyecto factible, es decir, que se puede ejecutar, es el que es aprobado por sus 4 estudios básicos, que ya lo vimos en la clase anterior, donde debemos de cubrir el estudio de factibilidad de mercado, estudio de factibilidad técnica, estudio de factibilidad medioambiental y el estudio de factibilidad económico-financiero.